El hígado está envuelto por una serosa propia, cápsula, que se llama la cápsula de Gilles. Hasta ahí. Ahora, el hígado, acá está el diafragma, ¿sí? El hígado está suspendido por quién. Uno, si el ligamento falciforme está acá, entonces tenemos un ligamento que sostiene toda esta parte. El coronario. Y este se llama el ligamento coronario. ¿Estamos? Ahora, y en cada una de las esquinitas Los triangulares. Dos ligamentos que se llaman ligamento triangular del lado izquierdo y ligamento triangular del lado derecho. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Y del ligamento coronario pasa el ligamento falciforme y continúa el ligamento redondo o también llamado ligamento de Teres, que simplemente el ligamento redondo o ligamento de Teres es la obliteración de la arteria uterina. Estamos, el ombliguito, cuando ustedes nacen su cordón umbilical, ¿ya? Entonces, hasta ahí, esos son los ligamentos que suspenden al hígado. Nosotros, obviamente, tenemos que el hígado de qué color es, más o menos. Un color rojo vinoso, más o menos, ¿sí? Rojo vinoso, que está formado por las células que son los hepatocitos, ¿sí? Ahora, el hígado, aparte, nosotros tenemos otra conformación. Tenemos una parte arterial, una parte venosa y una parte biliar. Y a esta conformación de tres cosas, ¿qué le quiere decir? Que es el pedículo hepático. ¿Sí? El pedículo hepático. Pregunta en el examen muy de cajón, que van a decir quién forma el pedículo hepático. Entonces, para que ustedes se acuerden, vamos, esto va a ser la parte medial. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien. Esto va a ser la parte anterior y esto va a ser la parte posterior. Hasta ahí. Entonces, acuérdense, parte posterior, ¿qué va a estar? La vena porta. ¿Sí? Parte medial, que vamos a tener la arteria hepática y la parte lateral, conducto biliar. ¿Estamos? ¿Sí? No, disculpen. Al revés. Arteria hepática y conducto biliar. Conducto biliar. Ya, ahí estamos. Ya. No, ahí, tranquilos. Entonces, esta es la disposición normalmente del pedículo hepático, ¿sí? Medialmente y anterior hasta el conducto biliar, anterior y lateral la arteria hepática y posterior la vena porta. Hasta ahí está claro. Entonces, cuando ustedes vean el pedículo hepático, así va a ser. Entonces, la vena porta, ¿dónde la van a encontrar? Atrás, posterior, ¿sí? Entonces, en el anterior va a estar el colédoco pegado con la arteria hepática. Entonces, ahora, la vena porta, otra cosa, ¿quién lo forma? Viene a ser del vaso, ¿sí? La vena esplénica, de la vena cava, ¿sí? Sale la mesentérica superior y más abajo sale la mesentérica inferior. Esta mesentérica inferior, cuando se une con la vena esplénica, la suma de estas, me va a formar el tronco innominado. Y este tronco innominado, más la mesentérica superior, ¿qué me va a formar? La vena porta. La vena porta. En pocas palabras, algunos lo consideran mesentérica superior más vena esplénica. Si les ponen mesentérica superior más vena esplénica, vena porta. Algunos les pueden decir mesentérica superior, vena esplénica y mesentérica inferior, también es la vena porta.
O le pueden poner vena mesentérica más tronco iluminado, la vena porta. ¿Me dejo entender? Vale todas. Pero es, acuérdense, principal, vena mesentérica con vena esplénica. Esplénica. Hasta ahí. Y la vena porta lo que va a dar es una sangre parcialmente oxigenada, ¿sí? Que le va a dar el 75%, pregunta de examen, del flujo al hígado, ¿sí? 75%. El otro 25% lo va a dar la arteria hepática. Estas dos van a llegar al hígado, ¿sí? Sangre que llega al hígado. Mientras que la vía biliar va a ser la que sale del hígado de manera centrípeta. ¿Sí? Sale. O sea, todo ingresa, por ejemplo, si les preguntan, de las estructuras que ingresan al hígado, ¿cuál es la que trata de salir? En este caso, de drenar la bilis. Conducto biliar, ¿sí? O la vía biliar, como quieran ustedes decirlo. Algunos le van a poner hasta el colédoco, ¿sí? ¿Estamos? Colédoco. Ahora, ¿qué más? De la otra manera, la vena cava superior le va a dar ramificaciones, que son las suprahepáticas. Las suprahepáticas. Estas suprahepáticas van a ser las que de alguna u otra forma van a dividir al hígado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? En los segmentos que ustedes conocen, lateral, medio, anterior y posterior, las suprahepáticas. ¿Sí? Entonces, y estas suprahepáticas van a dar a cada una de las segmentaciones sus ramificaciones venosas, su drenaje venoso. ¿Está claro? Entonces, todo el hígado está alimentado por las suprahepáticas y por el pedículo hepático, en este caso la vena porta y la arteria hepática. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? No. El hígado vamos a estar dividiendo de manera práctica entonces el segmento 1, llamado también Spiegel, ¿ya? Spiegel, o en el otro caso lóbulo caudado, ¿sí? Es independiente, es el único independiente. Entonces, como es el único independiente, acá no lo vamos a contar. Luego, vamos a tener así, sentido antihorario. El Spiegel estaría más o menos por aquí, como una lengüetita. ¿Estamos? Pero no lo estamos contando. Si estamos acá, más o menos, sentido antihorario. ¿Qué viene? El 2, 3, 3, el 4A, 4, 5. ¿Qué más? 6, 7. Y de manera práctica, lo estoy haciendo de manera práctica, lo vamos a poner el 8, pero este 8, de manera práctica lo estoy dibujando acá. Este 8 va a estar en la cúpula. En la cúpula del hígado. Pero ¿Estamos? es 5, 6, 7, Mira, 8. claro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así. ¿Estamos? No, pero no era 5, el 8 es 5, el 7 No. es... Mira. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 que va a la cúpula. ¿Ya? Entonces, ahí va. Por eso, en la parte americana, acabamos, y la parte francesa, nosotros hay dos corrientes, la parte francesa y la parte americana. La parte francesa te divide los segmentos en 8 segmentos. ¿Estamos? Mientras que la parte americana en 4. te dice segmento es
igual a qué? El segmento es igual A las porciones. ¿a cuál? Sí, así. Claro. Los segmentos a sectores. Muy bien. A sectores. Este chico ha estudiado. A sectores. Entonces, ¿qué te está diciendo? Acá, ¿cuántos sectores tiene? 4. 4 segmentos. Acá, 8 segmentos. ¿Qué es lo que te quiere decir acá? Americana. Este es el segmento lateral. Lateral. Este es el segmento medial. Este es el segmento anterior y este es el segmento posterior. Ahí va su pregunta. Entonces, y la francesa te divide los 8 segmentos. Entonces, pregunta, si yo digo, si yo quito el segmento lateral del hígado, ¿sí? O el sector lateral, porque lo que estoy hablando en americana, el sector lateral del hígado, ¿qué segmentos en la escuela francesa estoy quitando? 2 y 3. Si yo quito el sector medial del hígado, ¿qué segmento en la escuela francesa estoy quitando? Si yo quito el sector anterior del hígado, ¿qué segmentos en la escuela francesa estoy quitando? 5 y 8. Y si estoy quitando el segmento posterior o el sector posterior del hígado, ¿qué segmento estoy quitando? 6 y 7. ¿Estamos? Ahora, acaba eso. Hasta ahí está claro. Entonces, por eso de manera práctica yo le he dibujado el 8 para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Para que ustedes sepan cuál es anterior, cuál es posterior, cuál es medial y lateral. Ahora, si yo quiero hacer una resección hepática, yo me guío de la escuela americana. Entonces yo digo, si quiero hacer una hepatectomía izquierda, ¿qué segmentos estoy quitando? 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Y si yo hago una hepatectomía derecha, ¿qué segmentos estoy quitando? El 5, 5, 6, 7, 8. Ahora sí me entendieron. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven quién es más grande, izquierdo o derecho, cambia la cosa. Grande va a ser el izquierdo. ¿Sí? ¿Ya me entendieron funcionalmente hablando? Ya. Entonces, si yo hago una hepatectomía de izquierda, ahora, si hago una derecha, ¿qué segmentos? Posterior, anterior o segmentos 5, 6, 7. estamos hablando. Ahora, si yo quiero hacer solamente mantener el sector posterior y quiero hacer digamos que quiero hacer una trisegmentectomía derecha. Anterior, medial y lateral. Trisegmentectomía derecha. ¿Esto qué es? Derecha. Ya. ¿Qué haría? ¿Qué estaría dejando? El lateral. El 8. Trisegmentectomía. Sacar 3 segmentos de cada vez. ¿Qué estoy haciendo? Sacando 3 segmentos del lado derecho. Entonces comienzo. 1, 2, 3. ¿Qué me queda? Lateral. Lateral nada más. Y si hago una trisegmentectomía izquierda, Solamente comienzo queda acá. posterior. ¿Qué queda? Posterior. ¿Me entendieron eso? Pero, doctor, cuando dice, usted dijo que el lóbulo izquierdo es 2, 3, 4, entonces, Pero cuando yo hablo trisegmentectomía, estoy sacando 3 Tres segmentos, segmentos de- que es igual a sectores. Y estoy hablando de escuela americana. Entonces, si yo digo trisegmentectomía derecha, ¿de dónde estoy empezando? Del 1, 2 y 3. ¿Qué me queda? Si yo hago trisegmentectomía izquierda, 1, 2, 3. ¿Qué me queda? Entonces, y yo digo, ¿qué es lo que me puede quedar o qué es lo que estoy sacando? La pregunta puede ser así. ¿Me dejo entender? Porque yo les puedo decir, muy fácil sería, ¿qué segmentos quedarían en una trisegmentectomía izquierda, por ejemplo? 6 y 7, ¿verdad? Pero y si yo les pregunto, ¿y qué segmento estoy retirando? Es otra cosa. Y también les pongo el 6 y 7. Si no leen bien,
¿Me dejo entender? Es que es así, se puede jugar con eso. Y, por ejemplo, a ver, si quiero quitar el lóbulo cuadrado, ¿qué segmento estoy quitando? El medial y anterior. Está por ahí, medial. El medial. Ya nada más. Ujú. Y si estoy, por ejemplo, si quiero quitar el segmento lateral, ¿cuál sector lateral? 2 y 3. Estamos. Ahora sí me entienden. Ahora, ¿quién los está separando estos? ¿Ah? Suprahepático. Las suprahepáticas. Ahora, si nosotros vemos quién estaría, por ejemplo, dividiéndome, el falciforme me estaría separando quién. El lateral y medial. Esto, la medial y lateral. ¿Cierto? Pero acá solamente estarían por las suprahepáticas de una línea divisoria, ¿verdad? ¿Estamos? Y ahora ya cambia la cosa. Ya, ahora. ¿Qué más? Doctor, Dime. una pregunta. Si dice que el falciforme está entre el medial y lateral, Ujú. entonces, Cuando lo cambias. según esto, el lóbulo izquierdo sería. Por eso es que yo les dije que funcionalmente hablando, el izquierdo era más grande que el derecho. Ah, esta es una división funcional. De izquierda Y esta es derecha. una función anatómica. Anatómica, Ajá. izquierda, derecha. Es diferente. Por eso que les digo, en la parte quirúrgica nosotros usamos la segmentación funcional, o sea, la división funcional del hígado. No usamos la división anatómica. La anatómica es lo que tú ves macroscópicamente hablando. Te sirve. Ahora, el hígado tiene también, anatómicamente tú le pones 2 lóbulos, pero el hígado tiene su lóbulo derecho, su lóbulo izquierdo, su lóbulo cuadrado, y donde está el 1, su lóbulo caudado, funcionalmente hablando. ¿Sí? Funcionalmente hablando, entonces tiene 4 lóbulos. Anatómicamente hablando, derecho e izquierdo. Entonces cambia la cosa, ¿listo? Una cosa es funcional, otra cosa es anatómica. Ahora, ¿qué otra cosa más les iba a decir? La arteria, por ejemplo, la arteria hepática, rama de quién era, de la aorta abdominal, del tronco ciliaco que te daba las 3 ramificaciones, la coronaria estomática, la arteria esplénica y la y gástrica. la arteria hepática propiamente dicha. Ah. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Entonces, y este pedículo hepático lo podemos encontrar por el hiato de Wislow, que es un agujerito donde nosotros vamos a poder llegar y poder acceder para hacer la maniobra de Pringer. Entonces, otra vez, la maniobra de Pringer servía ¿para qué? Para detener la hemorragia, pero proveniente de abajo, ¿sí? Pero si no dejaba de sangrar, entonces el problema era de las suprahepáticas, ¿sí? Ahora, también, ¿qué les estaba diciendo? Que el hígado tenía las 8 segmentaciones del hígado, ¿ya? Sus 8 segmentaciones, todas llegaba por las suprahepáticas y todo, llegaba a cada una de las suprahepáticas, llegaba un drenaje venoso. Igualito, del pedículo hepático, la parte biliar, con cada canalículo llegaba a cada segmento. E igual, la arteria hepática se bifurca en derecha e izquierda, ¿sí? Y también, esa también entrega a cada uno una ramificación. Igualito, la vena porta, ¿sí? Se divide y también entrega a cada una su segmentación del hígado. Entonces, que aunque nos quedáramos con un segmento, por ejemplo, hasta nos quedáramos con un 2 o un 3, el hígado puede sobrevivir porque está funcionando. No dejo entender, porque cada uno es un mini hígado. ¿Sí? Eso era lo que quería llegar. Ahora, ¿qué más? Doctor, ¿el hígado se puede regenerar? Claro, el hígado tiene un poder de regeneración hasta cierto punto, gracias al poder de lo que son de los patecitos que se van a poder regenerar, pero también si hay una enfermedad
por ejemplo, en el caso de la cirrosis o algo, no lo va a dejar. Sí, es una enfermedad degenerativa crónica. Ahora, O sea, ¿se puede recuperar el óvulo después de extirparlo? no es que se pueda recuperar, simplemente que va a seguir funcionando. Tampoco es que va a crecer un nuevo hígado. Pero ahora, ¿qué más? Pero que puede sobrevivir uno con mitad de hígado, sí, tranquilamente. ¿Puede funcionar tranquilo? Sí. Ahora, el hígado, ¿qué nos va a producir? Va a estar encargado del uno de las proteínas, Bilis. ¿sí? ¿Qué otras más? Bilis. La glucosa, ¿por medio de quién? Hace gluconeogénesis, ¿verdad? Gluconeogénesis, formación de glucosa. Y esto está mediado también por el páncreas, por medio de la insulina y el glucógeno, ¿sí o no? El glucagón que está, ¿cierto? Entonces, el glucógeno, ya. Luego, ¿qué más? Bilis, ¿ya? ¿Qué más? Y tiene una función también que... Esto es una función de síntesis, ¿verdad? Síntesis. ¿Qué otra función tiene? Función excretora, ¿sí o no? Tiene función excretora. ¿Y la función excretora? ¿Cuál es? No. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tiene una función para ver la parte si es que está obstruido o no, ¿sí o no? La parte excretora, que podríamos tener la gamma glutamín transpeptidasa, tenemos fosfatasa alcalina, ¿no? Si tuviéramos la función también para eliminar, porque tiene una función de eliminación que tiene el amonio, que también, ¿verdad? Por eso es que si hay insuficiencia hepática se llena y todo va al cerebro, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras funciones tiene el hígado? ¿Encargado de qué más? Un montón de funciones. Oye, ¿ya llegó la clase? No, de hecho funciona. No. Ya, tienen una función también para ver si es que el hígado hay destrucción o no, por medio de las transaminasas, ¿cierto? Si las transaminasas estuvieran aumentadas, quiere decir que hay lisis de los hepatocitos o no, ¿sí? Ya, de ahí, ¿qué más? Después, ¿qué otra cosa más sabemos del hígado? ¿Nada más? Ya. Vamos a su vía biliar. La vía biliar está formado, uno, el colédoco. ¿Y el colédoco por quién se forma? Por el hepático común y el conducto Cístico. ¿Ya? Entonces, la unión del hepático común más el cístico forma el colédoco. El colédoco no puede pasar más de 9 milímetros. Lo normal es que esté entre 5 y 6. ¿Sí? Si hay más, 9, 8, hay sospecha de que haya una coledocopatía. ¿Qué quiere decir? Que haya un cálculo, algo que lo está dilatando. ¿Sí? 5 8 milímetros. El conducto cístico debe estar entre 2 o 3 milímetros. Y el hepático común debe estar entre 4 o 5 nada más milímetros. ¿Sí? Y acá, en el hepático común, también tiene un nombre propio, la bifurcación del hepático izquierdo, conducto hepático izquierdo y conducto hepático derecho. Y este punto, que es muy importante, pregunta de examen, se llama carina de nuevo, la bifurcación. Sí, la carina. Entonces, la carina es el punto de bifurcación entre los hepáticos. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque ahí normalmente se va a dar con frecuencia el tumor de Klatskin, el colangiocarcinoma. ¿Tumor de qué? Klatskin, tiene nombre propio. Colangiocarcinoma, que es un tumor que se da en vía biliar y que justamente tiene nombre propio porque aparece con mayor frecuencia en la bifurcación de los hepáticos. ¿Ya? Ahora, y este cístico está acompañado de ¿quién? De la vesícula. Ahora, en el conducto cístico, otra pregunta de examen, la bilis, una vez que la bilis pasa del hígado,
se almacena, la bilis en la vesícula. almacena, ¿en qué? En la vesícula. Se almacena. Entonces, y acá tiene unas válvulas para que la bilis no haya un retorno. Y estas válvulas se llaman válvulas de Heister. Heister. Entonces, eso es pregunta de examen también. Estas válvulas van a ayudar a que la bilis no retorne. ¿Está? Ahora, esta bilis tiene dos funciones en la vesícula. ¿Cuáles son las funciones principales de la vesícula? Dos. Almacenar. No. Concentrar y almacenar la bilis. Almacén y concentración de la bilis. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto produce de bilis normalmente el hígado al día? ¿No? ¿Cuánto produce de bilis el hígado? Dígame. ¿Quién da más? ¿Nada? Mira, promedio entre 600 a 900, ¿sí? 600 a 900 cc de bilis al día. Pero, doctor, ¿y la vesícula tanto almacena? No. Su propiedad es concentrar. Concentra 10 veces la capacidad. ¿Qué quiere decir? Si está concentrando, vamos a dividir que sean 900. ¿Estamos? Entonces, si es 900 y se va la bilis a almacenar cada 8 horas, entonces son 3 veces al día. Lo vamos a dividir entre 3. ¿Cuánto está concentrando? 300. Y esos 300, como la capacidad de la vesícula concentra 10 veces, ¿cuánto está concentrando en general? 30 cc. 30 cc de la bilis vendría a equivaler a 300 cc de bilis del hígado que produce. ¿Estamos? Y esos 30 cc full concentrado para emulsificar las grasas. Por eso que cuando uno no tiene la vesícula, ya no hay dolor, pero la emulsificación de las grasas disminuye, porque ya no hay concentración. Se concentraría en el hígado. Claro, sale nomás, pero no se concentra. Entonces, ¿y cuánto es el promedio de espacio que tiene la bilis para poder almacenar? Normalmente de 30 a 50 cc, o sea, 1 litro. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que uno tiene que recordar. Ahora, la bilis está formada de lípidos, colesterol, lo que son electrolitos, un montón de cosas. Pero esta bilis, hay un trípode que ustedes tienen que acordarse. ¿Estamos? Sales biliares también. Entonces, lo interesante de la bilis para la formación de los cálculos es que la bilis está todo almacenada en la mucosa de la vesícula, porque la vesícula no tiene submucosa. Característica de la vesícula, no tiene submucosa. Entonces la mucosa de la bilis, de la vesícula, trata de que la bilis se mantenga en un estado sin precipitación para que no se formen los cálculos vesiculares. Y este estado es que una homeostasis, un equilibrio entre tres, un trípode. Abajo, sales biliares. Estamos, sales biliares. Al otro lado, colesterol. Y al otro lado, factor importante, la lecitina. ¿Estamos? Entonces, si alguno de estos tres está en desequilibrio, este trípode se pierde y se precipita y por eso se forman los cálculos vesiculares. El barro biliar y conforme se conglomeran los cálculos vesiculares. Entonces, digamos que el colesterol esté aumentado y las sales biliares sean insuficientes, se precipita. Las sales biliares sean insuficientes y el colesterol esté normal, se precipita. La lecitina esté disminuida, se precipita. ¿Me dejo entender? Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces ese es el fundamento de la formación de los cálculos. ¿Qué más? La vesícula Entonces, la vesícula consta de partes. Tiene su fondo de la vesícula, tiene su cuerpo y tiene su bacinete, ¿sí? O también algunos le llaman bolsa de Harman, bacinete o bolsa de Harman, ¿ya? Y la parte del conducto cístico, ¿sí? La parte del conducto cístico. Entonces, no tiene, como vuelvo a repetir,
submucosa y una de las características es que esta tiene serosa en su cara anterior. En su cara posterior no tiene serosa por obvias razones, porque está depositado en la fosa cística, en el hígado. Por eso es que no necesita, pues está pegado en el hígado, no necesita una serosa posterior. Ahora, ¿y esto está en qué segmentos? En el segmento 4 y 5 del hígado. Estamos, pregunta de examen. Entonces, para que la vesícula esté depositada ahí y nosotros tengamos, esto es lo que ustedes tienen que reconocer, la vesícula, que es por dentro es terciopelada, su mucosa, ustedes la van a tocar, vamos a tratar de abrir la vesícula para que ustedes lo puedan ver. Van a tener conducto cístico, vamos a ver el hepático común, si podemos, aunque no creo, vamos a poder ver la hepática derecha e izquierda, ver la carina, el colédoco y también la ampolla de Vater, donde está el esfínter de Oddi, y podemos apreciar las papilas, ¿no? Que acá se juntan con el conducto pancreático o conducto de Wirth. Ahora, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? El hígado es relativamente fácil. Ahora, pregunta, ¿quién irriga la vesícula? También es otra pregunta clásica que hacen. La arteria cística. Ahora, la arteria cística, ¿rama de quién es? El hepático. De la arteria. La arteria cística, rama de la arteria hepática derecha, rama de la arteria hepática común, rama del tronco celíaco de la cara anterior de la aorta abdominal, así se. Estamos en un 70 o 75% sale de la arteria hepática derecha, el 20-25% puede salir de la hepática común, ¿sí? Pero el porcentaje en predominancia es la arteria hepática derecha. Para su examen, la arteria hepática derecha, ¿sí? Estamos. Entonces, eso es lo que ustedes se tienen que acordar. Por ejemplo, igual que hablamos ayer del apéndice, de dónde sale la arteria ileocólica, rama de la mesentérica superior, la arteria pendicular, ileocólica, mesentérica superior, aorta abdominal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprenderse. No es cosa del otro mundo. Ahora, ¿qué otra cosa más quisieran saber? Igualito, tiene serosa, mucosa, de ahí ya hemos visto el tamaño. ¿Qué otra cosa más han hablado del hígado o de la vía biliar? ¿Cuánto mide? ¿Ya ves? ¿Cuánto mide? Lo normal. Pregunta también de examen, clásica. Clásica es de 8 por 4 centímetros, es decir, 80 milímetros por 40 milímetros. 80 por 40. Y una pared de ¿cuánto? Menor a 3 milímetros. Es decir, menor a 2, o sea, prácticamente menor de 3 milímetros, quiere decir que 2 milímetros es lo normal que mide la pared de la vesícula. ¿Sí? Más de 3, 4 ya está aumentada de tamaño. ¿Sí? Eso es una de las cosas también que ustedes tienen que recordar. Nada más, ¿no? Entonces vamos a ver. Hasta ahí quedó claro todo lo que es. ¿Por qué se producen las colecistitis? Ya, ¿por qué se producen las colecistitis? Muy buena pregunta. A ver. Si ustedes no me preguntan, yo ya no sé qué más enseñarles, porque ustedes, a lo que ustedes me pregunten, les enseño. Digamos que el trípode se perdió. Se formó el barro biliar. Este barro biliar, conforme la señora siguió comiendo grasas, siguió pasando el tiempo, dijo, no me importa, voy a hacer, se formó el cálculo. Estamos, este cálculo se formó por acá, otro cálculo. Conforme pasa el tiempo dijo, tengo un poquito de cólicos, cólico vesicular, ¿sí? Pero me duele solamente cuando como grasas. Ya, muy bien, la dieta, todo lo que tú quieras. Pero sin embargo, estas piedritas fueron aumentando y se volvió un piedrón.
y este piedrón quiso salir. Muy fácil, cuando las piedras son chiquititas pueden migrar a vía biliar y generarte una coledocopatía. Pero cuando la piedra es grande, que yo prefiero que sea grande, ¿ya? Porque es mucho más fácil manejar un cuadro de colecistitis que un cuadro de vía biliar. Entonces, quiso salir el desgraciado, pero se quedó acá. Por obvias razones, porque el cístico mide de 2 a 3 milímetros. Obviamente no va a pasar por ahí. Pero este desgraciado quiere salir. Y la presión de acá, ¿por medio de quién? De la, pregunta también de examen, CCK, la colecistoquinina, por medio de la enzima colecistoquinina, que cuando uno come grasa, se activa. ¿Para qué? Para generar la contracción de las paredes y genere la eyección de la bilis. Entonces, como la señora ha comido bastante grasa, es como que si ustedes estuvieran apretando una perita, ¿sí? De hule, y están generándole más presión, entonces la bilis quiere salir. Pero acá está la piedra que está deteniendo, entonces está empujando con más fuerza. Solamente que la piedra choque con la mucosa de la vesícula le va a generar el dolor hipocólico. Pero como está obstruido, ni entra Y sale. ni sale. Entonces se produce un cuadro inflamatorio de manera linfática, por los linfáticos. Entonces, y comienza a ver ya un cuadro después, si es que sigue ahí, un cuadro venoso, hasta que pueda llegar hasta igualito con una apendicitis, si es que sigue el cuadro, si puede llegar a que se perfore, un cuadro arterial, ¿sí? Pero normalmente que el patrón de una colecistitis, para resolver tu duda, es igual que en el apéndice, la obstrucción de la luz de la vía biliar. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Del cístico, ¿sí? Entonces, se obstruye, entonces por eso te va a generar la colecistitis aguda. Y este proceso genera todo un cuadro inflamatorio que se lleva con un cuadro infeccioso de por medio, porque hay migración también de gérmenes que pasan desde la zona del intestino, y normalmente la E. coli es la que se va a posar acá. Entonces, ya cuando hay un patrón bacteriano, más un patrón inflamatorio, más un patrón obstructivo, más que signos ecográficos, ¿de qué? De colecistitis. Una vesícula mayor del tamaño normal de 8×4 con una pared más de 3, ya estamos, más un signo de Murphy positivo, o sea, un dolor que yo toco nada más con hipersensibilidad en el hipocondrio derecho, ya estamos hablando de una colecistitis aguda, con una leucocitosis en hemograma. Ya, ¿qué más quieres hacer? Entonces, tienes dos tratamientos, o bien le das tratamiento médico y cede con antibióticos y antiespasmódicos, y si no cede, hay que operarlo. Lo recomendable es que ceda, ¿no? De operarlo, normalmente las vesículas son por vía electiva. ¿Alguna duda más?